Bueno, y vamos a hablar un poco de política porque mañana se vence un plazo para todos los partidos políticos para inscribir candidatos y bloques para las municipales, que son el próximo año. Y ayer leímos que el Frente Amplio había tomado la determinación antes de que termine el plazo, por lo tanto hay una posibilidad de que esto varíe, de no ir en alianza electoral con el resto de la oposición, entiéndase, Democracia Cristiana, PPD, PS, etc., sino que el Frente Amplio va por su lado. Lo que sí podría haber algunos pactos de omisión, es decir, ¿sabes qué? Yo no hago pacto contigo, pero en ese lugar, si tú quieres, presenta tú y yo no. Pero en este de acá, déjame a mí, tú no te presentes. Eso también parece un acuerdo. Nos cuesta entenderlo, la firme. Pero para eso vamos a tomar contacto con uno de los diputados del Frente Amplio, Pablo Vidal. Diputado, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Me escucha, diputado? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bien, un poco congelada su imagen, diputado. Ya estamos en primavera, no es para que haga tanto frío. ¿Tú me frío. escuchas? Ahí sí. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar el intento de introducción mínima para el público general y para los que no entendemos mucho qué pasó en esta reunión del Frente Amplio y qué capacidad de recuperar la posibilidad de un acuerdo amplio de la oposición. Sí, buenas noches, Matías. Yo no sé si ustedes me están escuchando bien ahora. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Mira, la verdad es que es una definición que conocimos a través de redes sociales donde el Frente Amplio descartaba la posibilidad de primarias con el resto de la oposición. Y yo quisiera partir diciendo aquí algo que a veces por obvio no se señala. Y es que lo que no deberíamos estar buscando son acuerdos meramente electorales. La ciudadanía no acepta eso. Los tiempos en la política cambiaron. Ya no basta simplemente que un conjunto de partidos políticos se ponga de acuerdo en una negociación para que eso signifique un despliegue electoral que la ciudadanía vaya a respaldar a ojos cerrados. Estamos hablando de la necesidad de entender que el momento político que está viviendo nuestro país, que se desata a partir del estallido y luego el acuerdo constitucional, está hoy día atravesado además por un conjunto de procesos electorales que también son importantes para la ciudadanía, donde se van a elegir las autoridades a nivel municipal, a nivel regional, se va a elegir el próximo Congreso en un año más y un nuevo gobierno para Chile para los siguientes 4 años. Por lo tanto, cada una de estas elecciones está montada en paralelo a un proceso constituyente que es importante. Por lo tanto, lo primero que yo diría es, estamos hablando de un proceso que es histórico y que es inédito y que requiere la máxima generosidad, humildad y también osadía por parte de los distintos sectores de la oposición para construir un acuerdo que le haga sentido a la gente. Y en ese sentido, los propios presidentes y presidentas de los partidos Frente Amplio hace algunas semanas mandaron una carta al resto de la oposición llamando a construir una unidad de propósito, tener una mirada común respecto a esos desafíos que Chile hoy día está demandándole a la política. Y sobre la base de esos desafíos que uno esperaría que además se construyan acuerdos electorales, y lo que vimos ayer es el cierre de esa posibilidad, y por eso es que yo al menos llamo no solo al Frente Amplio, llamo también a las directivas de los partidos del resto de la oposición a que exista esa voluntad, esa generosidad para que hagamos acuerdos. ¿Para qué? En beneficio de la gente, en beneficio de la ciudadanía, para que puedan elegir autoridades locales nuevas, distintas a las que han tenido durante los últimos 30 años. Pablo Vidal, ¿cómo es eso que entendí mal? ¿Que usted se enteró por las redes sociales, dijo? Sí, efectivamente, un comunicado que salió publicado en Twitter. Pero eso no fue discutido porque ustedes son más bien proclives a discutirlo todo en asambleas, con votación, me imagino, en las reuniones que tienen los presentes. ¿Cómo es posible que un diputado de RD se entere por Twitter o de una decisión tan importante, estructural como esa? Sí, lo que pasa es que hay un conjunto de decisiones que se han ido tomando y se le han ido entregando facultades para tomar decisiones a las directivas de nuestros partidos y a los equipos electorales y negociadores de los distintos partidos del Frente Amplio. Esta decisión nosotros entendíamos se cerraba de aquí al miércoles cuando se acaba el plazo. En el fondo todos sabemos que hay cierta semejanza entre el fútbol y la política, donde mientras no se cierran los plazos todavía pueden haber novedades. Por lo tanto, que conociera esta declaración ayer fue algo que al menos no fue informado previamente a nosotros, pero por las entidades dentro de nuestros partidos que sí tienen facultad para tomar esas decisiones. Y por eso me pareció también legítimo públicamente manifestar mi desacuerdo con la decisión, que la tengo que respetar, pero no la comparto, y eso fue lo que yo manifesté el día de ayer.
¿Y cómo está el tanteador, ya que se usó término futbolístico, respecto de cada uno de los partidos? Y me refiero a dirigentes importantes, por lo pronto sus parlamentarios, a esta decisión que tomaron las directivas de los partidos del Frente Amplio, o usted que está manifestando esta posición contraria o discordante con su directiva, es Toribio el náufrago. No soy Toribio el náufrago. De hecho, hemos conocido a varios otros parlamentarios que, tanto el día de ayer como hoy día, también han manifestado una posición distinta, mucho más favorable a ese diálogo unitario, y donde la diferencia que planteamos, y esto es importante decirlo, lo que tú describías es correcto. Una negociación por omisiones es un acuerdo donde algunos partidos compiten en algunas comunas y otros en otras comunas. Lo que nosotros planteamos es, eso es legítimo, pero hay algo que nos parece incluso mejor, que es la posibilidad de que haya primaria, y que donde haya más de un candidato de la oposición disponible e interesado en competir, sea la ciudadanía la que elija cuál es la candidatura que siga adelante. Lo compararía con lo que es la elección presidencial, para que la gente pueda entenderlo. En la elección presidencial, todos los candidatos que quieren competir van a primera vuelta, y si nadie supera el 50% de los votos, hay una segunda vuelta. Lamentablemente, en la elección municipal no tenemos esa posibilidad. Nosotros ingresamos un proyecto de ley para eso, no hubo voluntad política para avanzarlo, por lo tanto, una primaria podría ser algo así como una primera vuelta municipal, para que el proyecto político que la gente de cada comuna del país le hace más sentido pueda avanzar a la elección del 11 de abril. Eso es lo que nosotros planteamos como mecanismo democrático, pero sí comparto también algo que declarado, por ejemplo, la presidenta de mi partido el día de hoy y otro, que no es primero una competencia vacía, tiene que ser una competencia sobre la base de algunos acuerdos políticos mínimos que tienen que ser muy transparentes de cara a la gente. Y segundo, que tiene que ser con candidaturas que respondan a ciertos estándares de probidad. A ver, primero, lo anterior es que no solamente puede ser un pacto electoral, sino que tiene que tener carne, tiene que tener puntos en común. Si esto es política, esto es algo serio, algo que obedece a ideas de unos y de otros. Pero ¿cómo se restituye la confianza o el ánimo de hacer un bloque político con alguien si lo trataste de conservadores, neoliberales, cuando para ellos eso significa una afrenta, para otros no? Yo no digo que eso sea necesariamente una afrenta. Ser conservador es una opción, es una opción en la vida, ser neoliberal es una opción en la vida, ser socialista también, en fin. Pero para los que lo dijeron con un ánimo peyorativo, descalificador. ¿Cómo se van a sentar y hacer un pacto con quien tú le dijiste que era prácticamente un tal por cual, o un tipo no confiable? Eso es lo que leí yo al menos. Bueno, yo leí lo mismo y comparto el que yo estoy parado desde ese lado del río, con una mirada parecida a que no queremos tener un pacto con personas que tienen una definición política distinta o diametralmente distinta a las nuestras, pero eso es parte de la conversación que debería haber estado ocurriendo hace tiempo. Al menos, Matías, yo revisaba declaraciones de algunos parlamentarios, también mía. Yo vengo planteando la necesidad de primarias legales municipales de toda la oposición hace más de un año, no es algo que dije ayer. Solo que veo que no ocurrieron esas conversaciones más largas, más profundas respecto de contenidos antes. Por lo tanto, ahora tenemos que ser capaces de construir ambas cosas en paralelo. Lo que es importante acá es que nunca se nos olvide que lo que estamos definiendo no se trata de qué partido gana más o gana menos. Aquí se trata de quiénes van a ser las autoridades locales que van a tomar decisiones para cada una de las comunas del país en temas que le afectan en el día a día a las personas. No da lo mismo cuando una comuna tiene un buen o un mal alcalde, un alcalde comprometido con la participación ciudadana a uno que no, un alcalde que ha estado enfrentándose a la justicia por decisiones como, por ejemplo, utilizar los recursos públicos en cosas que no corresponden, o alcaldes que tengan un compromiso con la probidad. Si no es cualquier decisión la que estamos tomando, son decisiones que le afectan a las personas, y por eso creo que es importante, por ejemplo, evitar, como pasó en comunas como Maipú hace 3 años o 4 años atrás, donde se eligió una persona alcaldesa con el 35% de los votos solamente porque hubo una dispersión de la oposición, porque, por ejemplo, no está este sistema de segunda vuelta que yo planteaba hace un rato. Entonces, de cara a ese desafío, es que yo creo que esta conversión debe haber ocurrido antes, pero si no ocurrió, bueno, tenemos que ser capaces de avanzar más rápido, pero construir un acuerdo que le permita, con participación de la gente, elegir a las cartas más competitivas. Lo hemos visto en muchas comunas del país, donde hay buenos alcaldes, no importa el sector político que sea, se nota. Y ha sido tremendamente importante en el estallido social y en la pandemia, las buenas gestiones municipales. Todo indica, con probabilidad me equivoque, pero todo indica que va a haber al menos un intento de cercanía de revertir la decisión de ayer y que se va a intentar un acuerdo con la nueva mayoría o ex nueva mayoría, ex concertación, de la DC a la izquierda. Todo indica, probablemente nos equivoquemos y nos pasan la cuenta, no hay problema. Pero si es así, esto va a requerir mínimos. Por ejemplo, se han dicho condiciones mínimas. Alcalde, usted lo acaba de decir, alcaldes que no tengan o no estén reñidos con
la legalidad. ¿Cuáles son los estándares? Que no esté imputado, no esté acusado, no esté procesado o hoy día se llama formalizado, o que no esté condenado. ¿Cuál es el estándar? Porque si es una acusación por Twitter de que alguien se robó la caja chica, no sé si lo inhabilita. ¿Cuál es el estándar de inhabilidad para que se presente? Primero, quizás se me pasó la pregunta anterior, pero que tiene que ver también con esto, Matías. Es entender que dentro de las oposiciones hay diferencias hoy día en Chile. Claro. No es lo mismo el proyecto nuestro como Frente Amplio, que defendimos un programa de gobierno que tuvo mucha sintonía en 2017 con lo que pasó en el estallido social, a lo que han defendido históricamente otros partidos dentro de la oposición. Pero yo no le voy a seguir cobrando a esos partidos de la oposición lo que fueron sus gobiernos de hace 30 años, más bien lo que quiero son compromisos respecto del futuro. Y por eso creo que es importante la generosidad y la humildad para entender que somos distintos y podemos seguir siendo distintos, pero que tenemos la capacidad de coordinarnos en pos del bienestar de las personas. Y ahí hay alcaldes y alcaldesas que han estado suspendidos en sus funciones porque tanto la Contraloría como los tribunales han determinado que han hecho mal utilización de los recursos públicos. A mí me parece que ese tipo de candidaturas no deberían estar dentro de un acuerdo de una oposición que busca ofrecerle un proyecto distinto al país. Me parece importante alcaldes y alcaldesas comprometidos con la participación ciudadana. Y en ese sentido hemos visto ejemplos muy buenos, por ejemplo, el alcalde de Renca, hemos visto el alcalde de Charpe en Valparaíso, el alcalde de Jadwe en Recoleta. Son buenos ejemplos de alcalde y alcaldesa de distintos sectores de la oposición, la alcaldesa de la democracia cristiana Pizarro en La Pintana. O sea, de distintos sectores de la oposición logran encontrar un tono que le hace sentido a la gente. Esos proyectos son valiosos y hay que protegerlos y hay que, ojalá, multiplicarlos por el bienestar de la gente. Ahora, en política es súper distinto buscar un pacto para elegir autoridades locales y comunales que llegan tan directamente al día a día de las personas, pero yo supongo que lo que usted busca es un acuerdo que empiece mañana para las municipalidades, pero que continúe en todos los procesos electorales que vienen como oposición. Y allí sí que es mucho más difícil congeniar legítimas diferencias y profundas, por ejemplo, entre comunes, que está en el Frente Amplio, y la democracia cristiana. Más bien yo podría preguntar, ¿qué tiene valga la redundancia, en común la diputada de Comunes y una diputada de la democracia cristiana? ¿Qué tienen? Tienen muy poco y nada. No es malo, ¿eh? La gracia del arcoíris distinto. Pero entonces, ¿cómo se van a poder unir por una idea parlamentaria? O peor, o más difícil, en una eventual lista para constituyentes, alguien del Frente Amplio más izquierda y la democracia cristiana, o un PPD que ha sido un liberal en lo económico. ¿Qué conversan esas dos personas? Ahí está lo que yo te planteaba al principio respecto de que el 18 de octubre y el Acuerdo Constitucional de noviembre establecen un proceso que se inicia ahora, el 25 de octubre, con un plebiscito que si gana la apruebo, y espero que gane la Convención Constitucional, la mixta no. Y si gana, vamos a iniciar durante un periodo de 1 año y medio un proceso político que hay que entenderlo. Es un solo proceso, por lo tanto tú tienes toda la razón. Aquello que seamos capaces de avanzar en unidad en las elecciones municipales, también deberíamos ser capaces de construirlo en unidad para las elecciones de gobernadores regionales, para la elección de convencionales constituyentes, para las elecciones parlamentarias y presidenciales. En mínimos acuerdos programáticos, en contenidos. Y, por ejemplo, hoy día todos los comandos de la oposición, desde la democracia cristiana hasta el último partido hacia la izquierda, estamos todos apoyando el apruebo y la convención constitucional. Sin embargo, no tenemos un comando único para defender esas ideas en la franja. Es el tipo de cosas que yo creo que la gente dice, pero ¿cómo? Si están defendiendo exactamente lo mismo en términos de objetivo, bueno, tendrán espacios dentro de esa franja para marcar los matices, pero no podemos ponernos de acuerdo ahí. Lo que yo hago es un llamado a la unidad, a entender que hoy día las diferencias que tenemos son muchas, pero lo que nos une en pos de la necesidad de la gente también es mucho. También es mucho cuando hablamos de un seguro único de salud, es mucho cuando hablamos de no más AFP. O sea, hay temas que son importantes, que requieren reformas profundas y requieren de la unidad de la oposición, pero, que para ser justos, Matías, no ha existido hasta ahora. Pero que exista depende de la voluntad que nosotros tengamos. Pero ¿no será un poquito con forceps ciertas coaliciones políticas? Porque le vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que hacer una coalición política para enfrentar una discusión constituyente o constitucional, constituyente que arme una constitución, entre un Rodrigo Valdés, por ejemplo, que ha sido ministro de Hacienda, que es un tipo que cree en una economía de mercado, que ha defendido un sistema mixto de AFP, pero no es no AFP, tiene una posición hiperlegítima, con alguien del Frente Amplio que es no más AFP, no más AFP y no hay vuelta atrás? ¿Por qué
puse un ejemplo de la AFP, como puede ser, no sé, derechos de agua, muchas otras cosas. ¿Por qué tendríamos que forzar a que estén en una misma lista? ¿No será mejor que cada uno se represente en barrios de pensamiento distintos? A ver, Matías, nadie está obligado a lo imposible, pero lo que yo sí creo es que estamos obligados a intentarlo. Pero ¿para qué la pregunta? Diputado, ¿para qué es la pregunta? Porque... La pregunta la respondo. Sí, porque si lográramos encontrar un acuerdo, por ejemplo, para lo que tú planteas, esa diferencia o matices que puede existir respecto a la reforma al sistema de seguridad social para tener pensiones dignas, no logramos coincidir en exactamente la misma propuesta, pero sí un piso mínimo de transformación que a lo mejor se seguirá modificando en el tiempo según la gente vaya optando, eso es mejor avanzar que quedarnos tal cual. Y yo creo que sí hemos demostrado, por ejemplo, en los debates respecto de la pandemia, con el ingreso familiar de emergencia y cada uno de los instrumentos que empujó el gobierno, hubo una coordinación interesante desde la oposición que en muchos casos terminó moviendo el cerco también en Chile Vamos para lograr que el gobierno entregara mejores respuestas para enfrentar esta crisis. Hemos sido capaces de lograrlo en algunos casos. Y deberíamos intentarlo por más temas, insisto, de los que le importan a la ciudadanía. Y si nos damos cuenta en esa construcción programática que no es suficiente, tendremos que ser transparentes en su momento y decir no dio, pero lo que no podemos hacer es decir que no lo intentamos. Pero parece, diputado Vidal, que el fin último es conseguir el poder. Ganar, o sea, lo que nos une es que somos oposición, pero hay oposiciones tan distintas. Entonces, a mí no me cabe mucho porque la gente puede ver en su casa que, insisto, por quinta vez que hace un partido comunista con un PPD que es liberal en lo económico. Chancho en misa. Son totalmente distintos. ¿Por qué no van distintos si nos presentan programas distintos? Esto de que se unan solo por ser gobierno puede ser un poquitito pragmático y casi materialista, ¿no? Yo creo que efectivamente si los proyectos son inconciliables porque las ideas no las compartimos, entonces no tenemos que estar juntos. Pero si existe un espacio de coincidencia, sería mezquino no hacer ese esfuerzo y no ofrecerle a la ciudadanía una alternativa diferente a la que nos ha gobernado durante estos 3 años y que hoy día tiene un nivel de rechazo que es el más alto desde el regreso a la democracia. Entonces, tú tienes razón, no puede ser la única razón para querer llegar al poder el estar en contra de quienes hoy día gobiernan, pero sí puede ser la razón para tratar de encontrar si es que algo nos une lo suficiente. A lo que no estamos dispuestos, al menos yo no estoy dispuesto a repetir la experiencia de la nueva mayoría, donde algunos partidos se sumaron simplemente porque veían que eran altas las posibilidades de ganar, pero al día siguiente desconocieron el programa con el cual se habían comprometido. Claro, es que ese error no estoy dispuesto a que lo cometamos. Los mínimos comunes múltiplos que nos enseñaron en clases de matemática en el colegio eran mínimos comunes múltiplos. Y cuando son mínimos y el arco es muy amplio, los mínimos son realmente mínimos. Porque entre los, ya he nombrado 1000 veces partidos que están en lados muy opuestos. Entonces, en partir un gobierno eventualmente a futuro o una constituyente con mínimos tan mínimos, casi como el 1, como único número de ese conjunto, va a ser muy difícil el día de mañana darle gobernabilidad, porque cuando se avance al número 2 ya va a haber diferencia, y al 3 que decir, y el 4 ya van a estar de las mechas. Entonces, me parece que puede no funcar eso. Por eso es que yo creo que hay mecanismos democráticos para poder ir resolviendo algunas de esas diferencias. Y por eso es que involucrar a la ciudadanía en procesos de participación, como son las primarias u otros en el camino, nosotros como Frente Amplio en 2017, en nuestro programa, lo construimos con participación ciudadana y se votó por más de 16.000 personas en un plebiscito y se ratificó de esa manera. Insisto que el intentarlo también le habla a la ciudadanía de una voluntad. Y esa voluntad que hoy día es ser oposición, a mí me gustaría que la transformáramos en la voluntad de construir unidad. ¿Unidad en qué? En pos de esas demandas que la calle hoy día plantean respecto de dignidad. Dignidad en las pensiones, dignidad en la salud, dignidad en la educación. Son demandas que pueden ser abordadas en un gobierno. Y pero se la pongo, diputado, por último, el tiempo. Sí. Me permito pensar en el día... Sí, que en el día siguiente que la Convención Constitucional termine su trabajo, hay un gobierno distinto al que está ahora que va a tener que hacerse cargo de implementarlo. A lo mejor el próximo gobierno no va a hacer más que 1, 2 o 3 grandes reformas porque no va a dar el tiempo para más. Pero es importante que ese gobierno tenga sintonía con aquello que la ciudadanía hoy día espera de este proceso. Es que si es búsqueda de mínimos comunes en ideas, ¿por qué se quedan solamente en la oposición? Hay partidarios y hay parlamentarios y hay ministros de este gobierno con los cuales ustedes podrían perfectamente encontrar mínimos comunes. Le pongo el caso de Mario Desbordes. Con Mario Desbordes le aseguro que usted se sienta a conversar y no terminan cada uno por su lado. Llegan a montones de mínimos, por nombrarle a Desbordes. Ahora, a Carlos Larraín esto le viene de perilla, pero... Pero sí ha pasado. ¿Ah?
Pero sí ha pasado, Matías. Pero por algo, eso, entonces... el acuerdo constitucional se firmó desde la UDI. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Son bloques políticos? ¿Lo que importa son los bloques políticos o son las ideas comunes? Porque si son ideas comunes, las pueden buscar incluso en gobiernistas. Eso es lo que a la ciudadanía nos cuesta entender. ¿Por qué se ponen esos límites tan forzados? Yo soy una persona absolutamente partidaria al diálogo y a la construcción de acuerdos. Y siempre he puesto mi trabajo a disposición de aquello. Solo que creo que es evidente que voy a encontrar más coincidencias con los militantes hoy día del Partido Socialista o del Partido Comunista, e incluso con la democracia cristiana que con Evópoli o con RN o con la UDI. Lo que no obsta de que si el día de mañana hay un tema que hay que defender en pos de la ciudadanía, que también cuenta con el apoyo de esos sectores, por supuesto que hay que sumarlo. Pero la democracia primero tenemos que irla construyendo con quienes estamos un poco más cerca. Y creo que si en algo que no le podemos fallar a la gente, en el esfuerzo de construir esa unidad. Si no lo logramos, al menos tenemos que decir que lo intentamos y la gente nos juzgará, pero tenemos una responsabilidad histórica con un momento político inédito en nuestro país, que es el proceso constituyente, y ahí a la gente no le podemos fallar. Diputado, por último, en lo personal, si gana el apruebo el 25 de octubre y gana la convención constituyente, es decir, 100% elegido los 155, más allá de los escaños reservados, va a plantearse esta situación dual de un parlamento, en el cual usted forma parte del parlamento porque fue elegido, y esta constituyente, que sin duda va a tener temas mucho más trascendentes en sus carpetas que el parlamento, que va a perder un poco de fuerza, ¿no es cierto? ¿Usted sería partidario de renunciar al parlamento y presentarse a constituyente si es que gana la convención el 25 de octubre? Porque se lo he escuchado a algunos parlamentarios. Sí, yo respeto mucho quienes puedan tomar ese camino. Yo al menos no está en mis planes tomar esa decisión. Yo pretendo cumplir el mandato como diputado que la gente me encomendó cuando me eligieron y no tengo otra cosa en vista. Yo al menos no tengo mis planes y no lo he escuchado al menos ningún parlamentario del Frente Amplio de estar pensando en ir a la Convención Constitucional y dejar el Congreso. Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Chao, chao.